Buenas tardes, de nuevo con ustedes. Hoy tenemos, para mi alegría, un chico joven, bueno, es joven en edad, pero es una persona que se merece que lo conozcamos porque tiene un tipo de artículo, es periodista, tiene un tipo de artículo interesante, que tiene su gracia. Y bueno, me apetecía conocerlo. Manuel López Sampalo, bienvenido al programa, muchas gracias por venir. Bien hallado, Rafael, y nada, encantado de estar aquí y espero que echemos un buen rato. Seguro, eres joven, pero se te notan lecturas. Soy viejo de espíritu. Sí, me gustan mucho las cosas antiguas, el folclore y la copla y tal, ¿eh? ¿Te gusta la historia? Sí, me interesa, claro. No tanto porque me parece que hay que abunda demasiado el tema histórico de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Civil, ese tipo de historia. El tipo de historia bélica, por ejemplo, no me gusta. Me gusta curiosidades de la historia. No sé, por ejemplo, Stefan Zweig tiene un libro de relatos en el que cuenta momentos puntuales de la historia, que cuentan muchas anécdotas históricas, pero por ejemplo irme a los grandes conflictos que ya están muy manidos, como la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil, o la Guerra Civil y tal, no me interesa demasiado, quizás porque me parece que hay una sobreexposición, pero sí, por lo general me gusta la historia, claro. Manuel, tú estudiaste en San Felipe prácticamente desde jovencillo, ¿no? Desde chico, ¿no? San Felipe Neri, bueno, yo nací en Granada, vengo a Cádiz con 2 o 3 años y ingresé en San Felipe con 4 añitos, creo, preescolar, y hasta que acabé bachillerato. O sea, ¿sí? Con 18 años, estuve con lo menos 14 años. 14 años. Vamos, todo mi periodo de infancia y adolescencia está marcado por los marinistas de San Felipe. ¿Vuelves allí de vez en cuando o menos? Ya menos. La verdad que no... Mira, y eso que vivo enfrente del colegio, pero no mantengo mucha relación con el entorno marinista de San Felipe. Era un poco más, era algo más que un colegio, era como una familia. Mis hijas siempre estaban allí y jugando y no sé qué, pero bueno. Sí, es cierto eso que dice Rafael, porque había muchas actividades extraescolares y muchos temas también de temas religiosos. Yo participaba, quizás yo jugaba al fútbol y tal, pero tampoco estaba muy integrado en ese ambiente o espíritu meranista, sino que yo siempre he sido un poco pasota, he ido más a mis cosas. Yo iba al colegio, iba a clase, tenía mis 3-4 colegas, jugaba al fútbol y ahí se quedaba la cosa. ¿Cuándo descubre, Manuel, que lo tuyo, si es que hay ese descubrimiento, me imagino que sí, en el periodismo o la escritura o lo que quiera que sea? Pues si lo cuento así, la verdad que va a parecer poco creíble, pero es que es verdad, es inverosímil un poco. Pues yo hice la carrera de periodismo casi por rebote, porque yo quería hacer, bueno, no tenía claro qué quería hacer, 18 años yo tenía la cabeza en otras cosas, y no estaba, y digo, bueno, saqué en sexto la nota media, y digo, a ver qué hago, yo quiero entrar en INEF, Educación Física en Granada, yo quería irme a Granada. Al fin y al cabo era la tierra de mi infancia, de allí vivía mi padre, y yo tenía aquello como mitificado, ¿no? Sí. Entonces digo, yo me quiero ir a Granada a estudiar lo que sea. Y como el deporte me interesaba, pues digo, mira, la carrera esta de INEF puede ser tal. No me da la nota, y entonces pues casi de rebote acabo estudiando periodismo. Sí. En la universidad privada. Hago 2 años en Granada, y después de Granada me paso a Sevilla, porque en Granada se me cae el mito, por un motivo o por otro, y me traslado a Sevilla, acabo la carrera en Sevilla, pero durante la carrera siempre he sido un alumno bastante mediocre, poco interesado en el asunto de que se acaba todo con 5 probándolo, pim, y acabo la carrera casi de puntilla. Hice prácticas en Diario de Cádiz, en la cadena SER, pero no tenía ese gusanillo dentro. Y yo no sé cómo, cuando acabo ya todo este periplo de carrera, de prácticas y tal, es cuando me entra ese gusanillo lector, esa cosa, empiezo a leer como un loco hasta que me doy cuenta de que mi vocación es escribir, entre el periodismo y la literatura, moverme entre esas dos aguas, ¿no? Y curiosamente mi vocación se despierta después de haber estudiado periodismo. Ajá, bueno, mira, pues aunque haya sido un poco tarde, pero no es tan tarde porque eres joven y está bien. ¿Periodismo más de escribir que de a lo mejor de televisión o de radio? No, yo las cámaras, los micrófonos y tal, me da un poco de respeto, eso que estuve casi un año de prácticas en la SER,
pero no conseguí adaptarme bien al medio y he visto que donde mejor me desenvuelvo es en la escritura, quizá porque sea yo de lenta reflexión, necesito pensarme las cosas para madurarlas y luego pasarlas al papel, y me gusta mucho. Soy nostálgico también de leer la prensa en papel. Yo casi a diario, incluso aunque pueda leerla digital, me gusta bajar al kiosco, comprármela y leer tranquilamente cuando tenga tiempo el periódico, porque, no sé, tengo esa cosa romántica ahí. Pero sí, tengo claro que lo mío es la prensa escrita. Aunque obviamente no renuncio a colaboraciones en radio, en invitaciones a televisión como esta, pero donde me desenvuelvo como pez en el agua. ¿Corriges mucho? Curiosamente no. Yo he leído a muchos escritores que diciendo, no, porque yo cuando escribo lo que más tardo es corregirme, yo escribo a lo mejor tanto y luego se me quedan un tercio. Yo la verdad que cuando tengo la idea, hago en el papel, plasmo mi idea en el texto y a lo mejor luego corrijo 3 o 4 palabras, 2 retoques a un párrafo y ya está. No. ¿Tampoco te cuesta mucho tiempo? Me cuesta encontrar el tema, encontrar el hilo. Una vez que ya tienes la idea, sí. Lo que pasa cuando no encuentro un tema, por ejemplo, tengo una columna fija en La Voz de Cádiz, que son los sábados, sí, ¿no? Entonces yo a lo mejor desde el lunes ya estoy dándole vuelta al tema, mirando asuntos de actualidad, a ver de qué puedo tocar, mirando fecha por si coincide con alguna onomástico, alguna conmemoración de algo, tal, y siempre intento, y una vez que encuentro el tema, ya es hilarlo con otro tema o conseguir un argumento más o menos potable, ¿no? Que se pueda sacar algo interesante de allá. Y cuando estoy bloqueado lo que hago es, me voy al paseo marítimo a la playa y salgo a correr. Y cuando estoy corriendo se ve que las neuronas empiezan a conectarse unas con otras, se produce la sinapsis neuronal, ¿no? Y le vienen las ideas, llego a casa corriendo y escribo de corrido. Ya luego, si hay que corregir, se corrige. ¿Eres más de artículo corto? ¿Te gustaría reportaje? ¿Te gusta una crónica? ¿Te gusta...? Hasta ahora lo que más he tenido oportunidad de escribir es el artículo de opinión, que es un artículo, bueno, puede ser, también escribo en Ideal de Granada, que es un artículo muy cortito de 300 palabras, por ejemplo, sí. En La Voz son 600, 700, y en el Español pues se pueden ir a 1000, pero vamos, que son artículos cortos, como decía Alcántara, la carrera de 100 metros lisos, ¿no? Pero creo que el género que mejor se me daría, porque lo he probado como aficionado, la crónica o el reportaje, ese híbrido entre periodismo de opinión e información, ¿no? Porque tienes una base sobre la que escribir. Cuando escribes opinión realmente estás escribiendo, estás dibujando un lienzo en blanco, ¿no? Sí. Tú mismo tienes que crear desde la nada. Y cuando vas a hacer una crónica de un partido de fútbol, de un acto político o de una corrida de toros, pues tienes esa base de lo que ha pasado y luego tú puedes darle tu pincelada, tus matices creo que hay una base sobre la que se puede construir y quizás donde me vería yo más cómodo es en ese tipo de piezas, ¿no? Pero bueno, sí. De momento no me ha llegado la oportunidad de hacerlo como profesional, pero llegará. Manuel, no sé si hemos comentado antes que lo importante es no ser aburrido, ya lo decía, no sé, me parece que era Alcántara, que ya también lo han nombrado, por cierto, un pedazo de periodista, uno de mis preferidos, malagueño. Este hombre, un magnífico, decía que lo que no se debe hacer bajo ningún concepto es aburrido. Tú no eres aburrido y tienes esos toquecillos que de vez en cuando te pegas, que surgen y que hace que el lector le resulte el artículo. Vamos, todo esto lo digo yo, ¿no? Eso tú que me lees con buenos ojos. Ya habrá otros que digan que tío más pañazo, que tío más plata. No, pero es sí. Que eres muy joven y entonces se nota cuando alguien tan joven, pues, oye, pues tiene algo, ¿no? Y eso se ve. Sí, ¿no? Bueno, yo intento, como hemos estado comentando antes off the record, no aburrir, como dice Alcántara, no aburrir al lector sobre todas las cosas y siempre meterle algo de chicha, ya sea un toque crítico, exprimirle un poquito de limón para que tenga esa acidez a la columna o un golpe de humor, o ironía, ser poco socarrón, porque yo cuando leo a un columnista que no dice nada en la columna, digo, vaya pérdida de tiempo estos 3 o 4 minutos. ¿Para qué se escribe? Qué cosa más inocuo, claro. Y tú te referías a la juventud, puede ser que los jóvenes, bueno, no tienen por qué ser, tengamos esa cosa, ese nervio, ¿no? Esa irreverencia en la que nos atrevemos o tengamos más descaro
a decir una... Sí, no sé, algo a lo mejor políticamente incorrecto o una ironía o algo... Con algún artículo me ha pasado de que he dicho, bueno, claro, yo vivo aquí en Cádiz y Cádiz muy pequeñito, nos conocemos todos, y he dicho sobre el alcalde o sobre, en general, sobre la ciudadanía de Cádiz, no en general, sino sobre... alguna gente. Tal, sí, que he soltado la crítica más gorda que yo pueda tener dentro, que he dicho, vamos, los he puesto bonitos. Y hay gente que me ha dicho, qué valiente, no tienes miedo a que te vayan a decir nada por la calle o que te puedan tal, o incluso familiares que me han aconsejado de no digas esas cosas, que Cádiz es muy chico y te pueden dar un disgusto por la calle y tal. Y digo, mira, yo personalmente no tengo ningún tipo de miedo, ni siquiera me autocensuro. Si yo pienso algo, lo digo, lo intento decir de la manera más, vamos a decirlo, correcta y bella o bonita posible para que dentro del artículo se pueda leer medio bien y guste, pero yo no me he cortado al escribir, me autocensuro nada o muy poquito. Haces bien. Manuel, ¿tú lees todos los periódicos o te centras más? Bueno, imagino que en los tuyos un poquillo más, ¿no? Lo que pasa, Rafael, que como ya cada vez están capando más los diarios, sí, están todos por verdad. suscripción y tal. Es que hay que pagar uno a claro, todos. es que no podemos pagar, no podemos pagar suscribirnos a 10 periódicos. Hombre, yo siempre animo, porque al fin y al cabo los periodistas vivimos de esto, de que la gente que quiera leer, pues que si tiene un periódico o dos de cabecera, pues que se suscriban a ellos, porque los periodistas no podemos vivir del aire o del amor por amor al arte, ¿no? Pero lo que no se puede hacer es estar suscrito a 10 periódicos, ¿no? Como me gustaría a mí, ¿no? Me gustaría estar suscrito al País, al Mundo, a La Vanguardia, al ABC, bueno, el diario en este caso se puede leer en abierto, yo qué sé, al Ideal, a 80 periódicos, pero pues a lo mejor estoy suscrito a dos, en este caso que son El Español y me parece, el otro es El Mundo, claro. Pero intento leer un poco de todo para tener una visión amplia, aunque siempre tiene unos periódicos de cabecera. En mi caso, primero que leo es El Español, que es donde escribo, y Diario de Cádiz también lo miro mucho, La Voz, el ABC y El País también. ¿Te identificas con la línea editorial de Mundo y del más del Español. Más del Español. Sí, porque El Español tiene una línea bastante ecléctica, sí. que toma de izquierda y toma de derecha, sí. Una línea liberal, de centro, que se identificó en su momento con el Partido Ciudadanos y tal, sí. y tiene periodistas y columnistas de izquierda, de derecha, de centro, liberales como Cristian, ¿no? Liberales como Cristian Campos, exactamente, que también hemos hablado. Que vino aquí al programa. Que sí, que es conocido por los dos, es un gran tipo, un gran columnista. Sí. Y bueno, que eso, que El Español es un diario bastante liberal en el sentido amplio de la palabra. Admitir todo tipo de... Pasa con los diarios de derecha o de centro derecha o liberales que admiten o acogen muchas firmas de izquierda. Sí. Pero no es al revés no es recíproco. No, al revés no es así. Porque tú vas a leer el diario.es o tal y no vas a encontrar una voz crítica. No. Quizá El País todavía permite... Quizá Vargas Llosa, Sabater, Félix de Azúa, pero son gente que viene de la izquierda. Pero vienen de la izquierda, entonces se les admite por eso, por su procedencia. Exactamente, pero creo que hay más tolerancia en el ámbito liberal. El centro derecha, sí. Más, sí. Sí. ¿Te gusta tocar en el periodismo algún tema en especial? Bueno, el deporte te gusta y te gusta bastante. ¿La política, el deporte o quizás todo? Cuando empecé en el periodismo, lo único que me gustaba era el deporte, pero poco a poco, sobre todo el tema futbolístico, a mí me gusta el ciclismo, pero poco a poco me fui tirando más hacia la política. Con la irrupción en 2014-2015 de Ciudadanos y de Podemos es cuando empiezo yo a interesar por la política, y entiendo que muchos jóvenes, porque a mí la política me aburría sobremanera. Era muy aburrida. Esa cosa de PP, PSOE, Rubalcaba, Rajoy, era para echarse a dormir. Sí. Y en el momento que entra Podemos, que entra Ciudadanos, pues hay nervios en la política española, que se produce, bueno, o que se alza el independentismo catalán, pasan muchas cosas, que el rey emérito, bueno, que el rey pasa a ser rey emérito, y pasan muchas cosas, hay mucho movimiento en la política española, y creo que muchos jóvenes o gente que estaba desinteresada de la política nos conectamos a ella. Y a raíz de ahí es cuando empiezo a interesarme por la política y a escribir mucho de política. Creo que de 2 años para acá la política ha vuelto a tornarse un poquito aburrida, y entonces me estoy interesando más quizá por temas
culturales, literarios, vitales, costumbristas incluso, y la política quizás ha bajado un poquito mi punto de interés hacia ella, pero siempre la tengo ahí presente, pero me gusta tocar todo un poco. Manuel, ¿te gusta la literatura también? ¿Sí? ¿Es de lo que más lees en cuanto a libros? Sí, bueno, yo lo que más leo quizás es narrativa. Narrativa. Hemos comentado ante algún autor como... Julián María. Sí, en este caso es Javier María, su hijo. Perdón, Julián Javier, es el padre. su hijo. Tú has leído al padre, yo he leído al hijo. A mí como novelista Javier María me parece quizás el mejor que tenemos en España, junto con Andrés Trapielo, aunque Trapielo es verdad que hace mucho ensayo. Muchas cosas. No sé si el último libro que ha escrito él sobre Madrid. Sobre Madrid. No sé si has tenido. Sí, lo tengo y lo he leído. Sí. Pues yo lo estoy releyendo porque en su momento. Es una maravilla. Me gusta. Que es un paseo por Madrid alucinante, porque además mezcla los recuerdos, las vivencias de él personales con los datos objetivos. Y además el hombre que tiene un conocimiento de Madrid extraordinario. Y la forma que tiene de contártelo, porque es como dice él, contarte una ciudad en 400, 500 páginas, que tú vayas rollo, ¿no? Porque esto va a ser, me parece una guía turística. No, la manera en que lo cuenta te enamora, te entran ganas de coger el primer Albia, irte para Madrid y seguir Diario de Trapielo. Sí, él tiene un libro que yo te comenté antes, que sobre los intelectuales de los años 30. Es verdad lo que tú dices, que los años 30 están sobretratados ya, ¿no? Pero la guerra civil a lo mejor, pero la república sigue siendo muy interesante en tanto en cuanto pasaron muchas cosas que están volviendo a pasar ahora. Cada uno en su... Y uno de los aspectos interesantes de la república es que los intelectuales, pero que venían de antes, ¿sabes? Porque no fue en la república, eso viene en la generación del 27, claro. No del 31. ¿Y cómo trata Trapiello ese tema? Las armas y las letras se llama. ¿Tú lo conoces? Sí, lo conozco, lo tengo como un manual casi de consulta. Absolutamente. Cuando hay algún autor, quiero escribir, por ejemplo, cuando quería escribir sobre Pemán. ¿Te diste cuenta? ¿Fuiste a esa referencia? Exactamente, digo, voy a buscar a este hombre que dice de Pemán o de Alberti y tal, y entonces cojo allí cita de él y tal, porque me parecía muy interesante. Y ya te digo, es un manual imprescindible que rescata autores que están olvidados, como en el caso de Chávez Nogales. Chávez Nogales, que era un autor que estaba en el olvido, y ahora ha habido una suerte de boom de Manuel Chávez Nogales, que se ha reeditado. Ahora ya, bueno, pero quedan ahí muchos de los que él reivindica, como César González Ruano, como Sánchez Maza, yo qué sé, Agustín de Foxá, que son gente, claro, proscrita, porque como él dice, los ganadores de la guerra fueron los perdedores de los manuales de literatura, ¿no? Exactamente. Los nacionales ganaron la guerra, los republicanos ganaron vamos a decirlo, la literatura o las letras, ¿no? La propaganda, sobre todo. Sí, pero ha citado autores también muy interesantes como Fossá, que tiene un libro sobre Madrid de Corta Checa, que es una novela deliciosa. Y sí es verdad que hay autores que él reivindica, viniendo él también desde la izquierda. Exacto. Y que cada vez lo veo más en el centro, pero bueno, él ha hecho una prácticamente es de centro. Más hacia el conservadurismo, al liberalismo. Pero él viene de la izquierda, pero de la izquierda fuerte. Del Partido Comunista, exactamente. Sí, él viene a la izquierda del Partido Comunista, porque en la época mía yo lo conocí y viene del trotskismo. Que era más duro. Nosotros éramos revisionistas, ¿no? Para él. Pero es un hombre muy abierto, con muchísima luminosidad intelectual y un tipo que... Pero el viaje que ha dado Trapielo desde el Partido Comunista, cuando estaba el Franco en sus últimos tiempos y tal, es un viaje que han hecho muchos intelectuales españoles. Sabater, Jiménez Los Santos, caso tuyo, Félix de Azúa, muchísimo. La mayoría de los grandes... Vargas Llosa era de... Vargas Llosa también, casi de... a la izquierda. Sí, y es curioso, ¿no? Como incluso Javier María, los grandes intelectuales de España han dado ese viaje, vamos a decir, hacia posiciones más conservadoras, y en cambio... Al revés, ¿no? Algunos. Jorge Bestringe. Jorge Bestringe. Pero bueno, Jorge Bestringe yo no lo considero un intelectual, desde luego. No. El caso contrario es como un poco antinatural, ¿no? Sí, es verdad. Y entiendo yo, vamos, de eso tienes que saber 1000 veces más que yo, que no es lo mismo ser comunista en los años 60 o 70 que serlo ahora. Claro, exacto. Además, en aquella época era, como tú dices, una suerte de intelectualidad, ¿no? La gente que tenía inquietud y que estaba contra la dictadura, pues se organizaba en el único partido que había y lo intelectualizó, ¿no? No era un partido, digamos, obrerista al uso.
no quiero terminar sin hablar de Escotado. ¿Lo has leído o...? Por supuesto. Bueno, que en paz descanse. Que en paz descanse. Que en paz descanse. Falleció recientemente. Sí. Antonio Escotado lo descubrí mediante vídeos en una entrevista que le hizo en su momento Pablo Iglesias y Sí. me interesó mucho este hombre, cómo rebatía a Iglesias, prácticamente cómo lo dejó en calzoncillos a Pablo Iglesias, y luego empecé a investigar porque me interesó mucho, me puse muchos podcasts suyos para escucharlos, me tragaba sus conferencias enteras, entrevistas, me pareció un personaje que al hablar, que sabía de todo como Borges, y al hablar te hipnotizaba, ¿no? Y luego ya entré a leer algo suyo mediante artículos y tal. No me he atrevido todavía ni con Los enemigos del comercio, que son 3 tochas. Es muy denso, ya te lo digo. Ni con la historia general de la droga y la tampoco. historia general de también densa. Pero sí. Sí, No, pero sí tiene 2 libritos que pasa a editar Sí. recientemente. Uno es, el último fue una conversación con periodista del Mundo, Ricardo Colmenero, Sí. que es muy ameno, muy interesante. Muy ameno, Los sí señor, contados. sí señor. Y el antepenúltimo se llama Mi Ibiza privada, que habla él de sus años y tal. Sí. Y son libros que para las personas que son legos en Escotado, que no conocen Escotado, para entrar en él es acercarse, magnífico, exactamente, magnífico. es un aperitivo magnífico para entrar a lo que es Antonio Escotado. Nosotros lo trajimos en Sevilla a la tertulia liberal y llenamos una sala, yo no sé, era un personaje muy suyo, llegó tarde porque quería un Campari, no sé qué, porque él, bueno, es un intelectual al uso de siempre, pero luego no defraudó, fue espectacular, la charla fue espectacular, y luego un tipo muy cercano y con, bueno, una vida vivida que no veas, ¿no? Lo que ha vivido ese hombre con 80 años, ha vivido como si tuviese 7 vidas, o 380 años, porque exactamente. ha hecho de todo. Vamos, ese Sí. hombre se podría, iba a decir novela, no, pero hacer una biografía de su vida más interesante que cualquiera de las Sí, es novelas verdad, es verdad. que se haya escrito, ¿no? Pues Manuel, me alegra mucho que tengamos gente joven como tú, que gracias. bueno, que tenga tus lecturas, que escribas bien y que tenga tus proyectos y bueno, pues no sé, me encanta traer gente así. Yo te agradezco mucho, Rafael, la invitación y sobre todo que nos tengáis en cuenta a la juventud, que se nos dé una oportunidad. Que haya... Sí, bueno, que el relevo generacional es algo natural. Absolutamente. Y en muchos medios pasa, soy muy breve, en muchos medios pasa que hay como un cierto tapón generación. No quiero decir, no, pero de autores de cierta edad que ya llevan toda la vida escribiendo en esa casa y ya no tienen mucho más que decir. Y hay jóvenes que están sin escribir en ningún medio, no es mi caso, y que tienen cosas interesantísimas y muy frescas que contar y a veces no se le concede esa oportunidad. Es verdad. Es mi Pues reivindicación. nada, yo he puesto mi granito de arena para que te agradezco darte un un montón. poco a conocer, pero que además es que, ya te digo que me han gustado todos, te sigo y me gusta todo lo que escribes y nada, pues un abrazo y hasta siempre, Manuel. Otro abrazo y un placer. Bueno, pues a ustedes muchas gracias de nuevo por estar ahí y nos volvemos a ver en el próximo programa. Hasta entonces, pues buenas tardes.